pensar, imaginar y esperar siempre lo peor. La llamada catastrofización es una distorsión cognitiva muy común. De hecho, todos, en mayor o menor medida, lo experimentamos. La mente tiene una debilidad especial por exagerar las posibles consecuencias negativas de algo que estamos viviendo. Le encanta imaginar futuras catástrofes y tiene pleno sentido biológico que así sea, como hemos visto ampliamente en otros vídeos del canal. Todos caemos en el pensamiento catastrófico, no se libra nadie. Sin embargo, no todos lo hacemos con la misma frecuencia ni la misma intensidad. En ocasiones, esta tendencia natural de la mente se sale de control y constantemente pensamos o imaginamos lo peor. Cualquier situación que vivamos en el presente, incluso las más normales y cotidianas, acaba convirtiéndose en una catástrofe de proporciones épicas en nuestra mente. Aunque se trata de especulaciones extremas y delirantes que casi nunca acaban sucediendo, la forma en la que las vivimos es absolutamente real. La catástrofe no ha sucedido, pero la especulación no parece un simple delirio, sino una realidad imposible de esquivar. Es tan real e inminente que lo más razonable es preocuparnos. Si un meteorito se acercara a la Tierra y todos pudiéramos verlo en el cielo aproximándose, y vemos que el impacto es inminente y no hay forma de librarse del cataclismo, lo normal es perder la cabeza por completo, ¿verdad? Pues algo así le sucede a la mente catastrófica. Lo que imagina le parece tan cierto e inevitable que la preocupación obsesiva y la ansiedad parecen las formas más adecuadas de responder. ¿Cómo no me voy a preocupar si mi pareja me va a dejar, si voy a perder mi trabajo, voy a enfermar o mi reputación se va a arruinar? ¿Cómo no me voy a poner ansioso si lo peor está a punto de pasar y no hay forma de evitarlo? Un estado disfuncional de preocupación perpetua que conduce a la ansiedad y que puede llegar a arruinar las vidas de quienes han caído en esta espiral de negatividad. La buena noticia es que podemos cambiar este comportamiento de la mente. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a conocer mejor el problema y vamos a ver de qué soluciones disponemos. Cuando sucede un contratiempo desafortunado, la catastrofización aparece de forma natural. La mente trata de valorar posibles peligros derivados de esa situación, lo cual puede ser muy útil porque a veces esos procesos de pensamiento contienen intuiciones valiosas que podremos usar a nuestro favor. El problema surge cuando, en lugar de percibir esas posibilidades como simples opciones que la mente nos presenta, nuestros pensamientos siguen exagerando sin control hasta que llegamos a la tesis de que las peores calamidades van a suceder. Cualquier otra posibilidad queda eclipsada. Estamos convencidos de que no nos vamos a librar de esta. Como ves, esta creencia ciega en nuestros pensamientos tiene un claro componente metafísico. Es una cuestión de fe. Creemos fervientemente en lo que pensamos. Para nosotros la mente no se equivoca, no comete errores ni sugiere estupideces. Todos los contenidos mentales que produce son verdades de categoría divina. Esta absoluta identificación con el pensamiento es el problema principal de la catastrofización. La diferencia entre las personas que lo experimentan de forma leve y esporádica y quienes viven siempre esperando lo peor es esta fe incuestionable en sus pensamientos. Mientras que algunas personas no se creen todo lo que pasa por su cabeza, otras no pueden evitar caer en la trampa del ego. Y esto crea las condiciones para que muchos de nuestros peores miedos acaben sucediendo. El pensamiento catastrófico es una invitación a que esos problemas que tanto queremos evitar se manifiesten con más fuerza. Un ejemplo. Si entablamos una conversación con otra persona y esperamos de antemano que se convierta en una pelea, nos ponemos a la defensiva. Nuestro lenguaje verbal y no verbal se vuelve sutilmente agresivo, y la otra persona lo capta rápidamente. Estamos exquisitamente diseñados para notar señales aparentemente imperceptibles a la hora de comunicarnos con otros, y esta rigidez y dureza que emitimos invitará a nuestro interlocutor a defenderse también.
ya que en su caso tiene signos evidentes de que la cosa está tensa, aunque no entienda por qué. Las reuniones familiares son un claro ejemplo. La excusa que muchas veces usamos es que nos ponemos a la defensiva de antemano porque ya hemos vivido experiencias de enfrentamiento con esa persona. Así que lo más razonable es no dejarnos maltratar desde el principio. El problema es que a pesar de que tenemos un precedente porque sucedió en el pasado, aún no ha sucedido en el presente, pero mentalmente damos por hecho que así será. Creamos una atmósfera hostil, el enfrentamiento acaba sucediendo, tal como habíamos anticipado, y esto sirve como refuerzo. ¿Ves? Ya sabía yo. El catastrofismo se justifica a sí mismo. En este ejemplo, la mezcla de emociones es realmente retorcida. Por un lado, la persona que catastrofiza se enroca en su posición y acusa a los demás de estar en su contra. Y por otro lado, tiene atisbos de claridad donde puede ver que tal vez es ella misma quien provoca todo esto con sus ataques de ira y su actitud defensiva. Una mezcla de no confiar en uno mismo, no confiar en los demás y no confiar en la vida misma, que conduce a la ansiedad, el aislamiento, la soledad y la depresión. Otro ejemplo. Estamos convencidos de que nuestra pareja nos va a dejar. No podemos sacarnos esta catástrofe de la cabeza. Se mezclan las emociones. Debo desconfiar del otro, que me va a dejar y seguro que ya lo tiene todo planeado. Pero también alcanzo a ver que yo mismo estoy obsesionado con ello. No confío en mi pareja, no confío en mí mismo tampoco, porque puedo ver que mis delirios me están sometiendo y acabo de crear las condiciones perfectas para el divorcio. ¿Qué podemos hacer para deshacer ese pensamiento catastrofista que nos empuja hacia una espiral de negatividad y ansiedad que arruina nuestras vidas? Tenemos que recuperar el orden en la conciencia. La catastrofización es una forma de pensamiento desordenado. La conciencia ha entrado en caos y necesita recuperar el orden. El origen del caos es algo que ya hemos mencionado, la hiperidentificación con el pensamiento, esa fe ciega en que los contenidos mentales son hechos irrefutables. Así que la solución más inmediata es aprender a despegarnos de esos pensamientos y comenzar a percibirlos como lo que realmente son. Eventos mentales que aparecen y desaparecen en el campo de nuestra conciencia, pero que en muchas ocasiones, quizás en la mayoría, no son verdad. Son simples errores, porque la mente comete errores, exagera y dramatiza. Se trata de aprender a observar nuestra mente desde una sana distancia. Suena muy complicado para quien está acostumbrado a vivir en la tormenta mental, pero no lo es. De hecho, una forma muy sencilla de hacerlo es escribir la secuencia de la catastrofización. Plasmas en un papel los pensamientos hasta llegar a sus últimas consecuencias, la catástrofe definitiva. La palabra escrita es una forma de pensamiento, igual que la dialéctica es pensamiento hablado. Estamos acostumbrados a percibir el pensamiento como algo que ocurre solamente en la cabeza, pero puede ocurrir de forma oral y puede ocurrir de forma escrita. Escribir lo que está sucediendo en la cabeza ha demostrado ser extraordinariamente útil. La literatura clínica es muy amplia y las conclusiones no dejan lugar a dudas. Algo tan sencillo como plasmar en papel lo que sucede en la mente nos permite ordenar la conciencia y tomar una sana distancia del pensamiento. Precisamente las dos cosas que buscamos, orden y distancia. Una vez en el papel ya no es algo invisible que te atormenta de formas misteriosas. Es una secuencia ordenada que puedes ver de forma desapegada porque lo tienes delante de ti. Ahora que adoptó una sustancia física, puedes cuestionarlo. Ver el delirio escrito te entrega otra perspectiva de forma natural. En este vídeo de mi canal, titulado «Cómo superar la ansiedad», comparto detalladamente una técnica muy sencilla y eficaz llamada especulación creativa. Cuando termines de ver este vídeo, te animo a ir a verlo. Te dejo el enlace en la descripción. La simple conciencia de la negatividad desde una posición de testigo que observa disuelve la negatividad. Y otra forma de hacerlo es, por supuesto, la práctica de la meditación mindfulness.
En este canal hemos hablado de la ciencia del mindfulness o atención plena de forma muy amplia y contamos con meditaciones totalmente guiadas, así que no vamos a repetirnos. Mejor te dejo también los enlaces en la descripción. Si realmente estás decidido a hacer lo que sea para eliminar el pensamiento catastrófico, ver esos vídeos y seguir sus indicaciones es fundamental para ti. Y antes de terminar, quiero compartir otra solución también muy sencilla y que está en tu mano porque puedes empezar a usarla ahora mismo. Y es algo que también ha traído resultados asombrosos y muy rápidos a innumerables personas. Estoy hablando de los hábitos. Lo que tu cuerpo repite, la mente lo integra. Si en tu realidad física creas orden y estructura, tu mente se vuelve ordenada y estructurada. Los terapeutas cognitivo-conductuales, que por cierto son profesionales que pueden ayudarte enormemente y te recomiendo también explorar esta vía, pueden dar fe de este hecho. Te sorprenderías de la gran cantidad de personas que mejoran extraordinariamente solo con ordenar su vida con sencillos hábitos cotidianos. Por ejemplo, una buena rutina de sueño ha demostrado mejorar las vidas de muchísimas personas cuya ansiedad era insoportable. También te dejo en la descripción un enlace a un vídeo donde comparto contigo cómo lograr una buena higiene del sueño. Ejercicio, actividades sociales, hobbies que te permiten desarrollar habilidades que crean el estado de flujo al que se refería Csikszentmihalyi. Es decir, tienes multitud de posibilidades con respaldo científico que puedes poner en práctica por tu cuenta o bajo la supervisión de un profesional clínico. Múltiples opciones que, si usas de forma disciplinada, mejorarán tu vida. La elección es tuya.